Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Núñez y en esta ocasión tengo oportunidad de presentarles el tema elaboración de hipótesis para la clase de habilidades profesionales y bienestar bajo el profesor Erwin Martínez. Bueno, creo que antes de entrar en materia y platicar sobre lo que es el proceso de elaborar una hipótesis, debemos de entender primero que nada qué es la hipótesis, ¿verdad? Creo que es importante volver a definir todos estos conceptos que habíamos revisado en actividades anteriores. Como lo menciona el autor Alejandro Caballero, una hipótesis es una solución creativa o innovadora a un problema que, además de que este problema es nuevo, aún no ha sido resuelto. Es importante definir esto, ¿verdad? Es un problema nuevo sin solución. Este es el objetivo principal de una hipótesis, darle respuesta a este problema. Esta solución, la hipótesis la va a plantear a través del cruce de diferentes factores y variables que aún no han sido aceptados, ¿verdad? Pero también esa va a ser la finalidad de esta hipótesis. Generalmente o en la actualidad, la hipótesis es el tema central de toda investigación en desarrollo. Ahora, siguiendo con nuestra hipótesis y nuestro tema, hay una serie de requisitos, ¿verdad? En este tema en particular vamos a abarcar 12 requisitos principales dentro de la hipótesis. El primero va a ser la hipótesis debe de ser un enunciado racional y explícito, es decir, que tiene que ser muy claro para poder así ser interpretado de diferentes formas y tener un contexto general aceptado. Como enunciado debe ser proposicional, debe de afirmar o negar la relación entre las variables y ser susceptible de ser verdad o ser falso, en la medida en el que al contrastarla resulte objetiva. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque la hipótesis debe de ayudarnos a tomar una postura en cuanto a lo que estamos tratando de investigar. Debe de tener una base científica y ser consecuente con ella. El enunciado proposicional de la hipótesis debe tener una base teórico-científica que le dé respaldo, es decir, debe de apoyarse en algún planteamiento teórico como conceptos, principios, técnicas, etcétera, y ser consecuente con ellos, ¿verdad? Espero que estos primeros requisitos estén quedándonos claros, porque así es como nos vamos a estar asegurando que tenemos las bases para una hipótesis robusta. En el enunciado de la hipótesis también debe de ser proporcional a la lógica, debe de ser muy consistente. No podemos tener contradicciones internas, no podemos plantear una hipótesis que desea afirmar algo, pero dentro de nuestra proposición o de la forma en la que le vamos a dar solución lo estemos negando. Los elementos no deben de contradecirse. Ser semánticamente apropiado y correcto en los términos que se emplea. Los términos usados como elementos deben de tener un uso correcto y adecuado. Debe cruzar variables, esto es con las subhipótesis y con los factores y subfactores en la hipótesis global. De esta manera, al partir las dos partes al todo, se va a favorecer la orientación inductiva necesaria para llegar a la contrastación. Debe constituir un planteamiento nuevo, una propuesta nueva, que es lo que también veíamos que es parte de la esencia de lo que es una hipótesis, que es un planteamiento a un problema nuevo que aún no ha sido resuelto, porque solo un problema no resuelto requiere de una propuesta de solución, ¿verdad? Lo que ya tiene una respuesta, realmente sería una pérdida de tiempo tener hipótesis sobre algo que ya existe o ya se conoce. Debe tener potencial creativo e innovador, porque solo las propuestas nuevas a problemas no resueltos pueden tener ese potencial. Las copias no lo tienen, lo que ya existe no lo tiene, lo que ya está documentado, probado e implementado no va a tener ese potencial.
deben de ser contrastables, lo que plantea cada subhipótesis como elemento de la hipótesis global de la que forma parte, y lo que de modo integral plantea la hipótesis como propuesta nueva de solución a un problema no resuelto. También debe de figurar de forma explícita en el plan y en la tesis, es decir, que debe de aparecer por escrito en la redacción de estos documentos. Debe de orientar la ejecución del plan como desarrollo de la tesis, es decir, que la hipótesis debe construirse en el eje orientador del plan y luego este en el eje de la tesis. Y así estos son a grandes rasgos los elementos o los requisitos principales para la elaboración de esta hipótesis. Tanto en la parte del concepto como en la parte de los requisitos de la hipótesis, ya estuvimos platicando sobre algunos términos que eran las variables, los factores y los subfactores. Pero, ¿qué son? ¿Qué son en sí estos conceptos? Bueno, las variables son el conjunto de elementos de datos, los cuales tienen en común características, propiedades o atributos que los hacen pertenecer al dominio de esta variable. Esto en estadística se define como un símbolo de conjuntos determinado de datos que puede tomar un valor cualquiera de entre ellos. Un factor es un conjunto de variables que tiene relación de integración entre sí, y cada variable es un conjunto de datos. Un factor es un conjunto de conjuntos de datos, ¿verdad? Y bueno, por último, un subfactor es la parte de un factor al interior de él. Integra una parte de las variables que junto con los otros subfactores es entrañada en ese factor. En este apartado lo que vamos a revisar es lo que generalmente se requiere hacer con las variables de una investigación. Vamos a revisar muy en particular lo que es la etapa de la planificación. Esta consta de 3 partes: cómo identificar, definir y clasificar las variables que intervienen en las investigaciones. Además, en el diseño de ejecución, el universo de una investigación se determina por la sumatoria de todos los datos de los dominios de todas las variables y las poblaciones de los informantes sobre esos datos de sus dominios permitirán determinar la muestra o muestras necesarias. Las variables, o más precisamente sus características, propiedades o atributos, es decir, sus ventajas o desventajas, también serán la base para la selección de las técnicas. Es la variable la que determina la selección de la técnica que ofrezca más ventajas y menos desventajas para obtener los datos de su dominio. Y es la técnica la que determina el instrumento de recolección de datos, porque cada técnica ya posee un instrumento adecuado para su aplicación. Pero ese es el tema del próximo capítulo, así que regresemos a las variables. Lo que es la variable, la identificación de variables, todo el plan es un documento que debe de ser consistente, no tener contradicciones en sus partes, que es lo que revisábamos anteriormente en lo que es el planteamiento de la hipótesis. ¿Se acuerdan? Estamos buscando una situación afirmativa, no podemos tener situaciones que estén contradiciendo. Y también debe ser concatenado, es decir, una relación eslabonada entre sus partes. El problema, los objetivos y la hipótesis, como hemos presentado con anterioridad, deben de cumplir con esas exigencias. Ahora bien, en la etapa de la ejecución de una investigación o tesis vamos a explorar los siguientes 6 pasos. Estos van a ser determinación del universo de la investigación o tesis. Esto es el universo de una investigación concreta que comprende la sumatoria de los datos de los dominios de todas las variables que se cruzan en una subhipótesis de esa investigación.
También vamos a revisar la selección de técnicas, instrumentos, informantes o fuentes de una investigación. ¿Cuál es la ventaja de usar una en vez de usar la otra? Un plan de investigación no necesariamente es mejor si se considera la técnica más moderna o más avanzada o con un mayor número de técnicas. Es mejor si se considera la técnica más adecuada para sus variables. Recuerden lo que veíamos la parte anterior. La variable es lo que va a llamar a la técnica y esto es lo que nos está haciendo énfasis, ¿verdad? No siempre más es mejor. Aquí lo que tenemos que es ver la naturaleza de la variable o más precisamente las requeridas para recolectar los datos del dominio de sus variables. En tercera situación vamos a tener lo que es la determinación de la población y la muestra. Una vez que ya se sabe quiénes van a ser los informantes de cada instrumento, es decir, que ya se pueden precisar las poblaciones de informantes, entonces, sabiendo si son poblaciones finitas o infinitas, es el momento de recurrir a la estadística. La estadística nos va a ofrecer una fórmula para, en función de la población de informantes, determinar el tamaño de cada muestra, es decir, el tamaño mínimo para que sea representativa del total de la población respectiva. La forma de tratamiento de los datos, tanto en el plan de investigación como en el capítulo de la tesis o el informe final de la investigación en el cual se repite, es necesario explicitar la forma de tratamiento o tabulación que tendrán los datos. Esto es, que si las técnicas e instrumentos permitieron captar información cuantitativa, se procede a elaborar el análisis estadístico y tabulaciones gráficas. Y para el caso que las técnicas e instrumentos permitieron captar información cualitativa, se procede a elaborar un análisis de contenido. Las formas de análisis de las informaciones en el plan de investigación y en el capítulo sobre el planteamiento de metodología de la tesis o de informe final de la investigación deben indicarse la o las formas de análisis de las informaciones. Por último, tenemos lo que es el cronograma de ejecución del plan de investigación, como el desarrollo de investigación o tesis. Para elaborar el cronograma de ejecución de una investigación se deben de considerar las actividades que comprenderá su desarrollo, así como los tiempos que se van a invertir en esas actividades, los puntos en que se cruzan actividades y los tiempos que constituyen las metas. Creo que es bien importante tener en cuenta todos estos pasos porque algunos van a ser secuenciales, pero otros van a ser al mismo tiempo. Entonces, cada quien debe de tomarse su propio tiempo y estar ahora sí que coexistiendo en armonía. El tiempo total de cada meta resulta de la sumatoria de los tiempos de las actividades no simultáneas que se están entrañando dentro de este cronograma. En la siguiente ilustración, en la figura 13.3, secuencia de resultados del desarrollo de una investigación científica del autor Alejandro Caballero de su libro de 2013. Aquí podemos ver de una forma un poquito más sencilla, más gráfica y también más resumida lo que se ha estado presentando, ¿verdad? Lo que es el inicio de la ejecución, datos aislados, cómo estos datos se van a convertir en informaciones y estas informaciones van a empezar a generar distintas apreciaciones. Estas apreciaciones se van a contrastar con cada una de las subhipótesis. Ya cuando tenemos estas apreciaciones, ya estamos tomando conciencia de lo que es la información, le estamos dando una forma, le estamos dando un peso, le estamos dando un valor. Por eso es que ya estamos listos para tener una contrastación con la subhipótesis. Después de que se contrasta con la subhipótesis y si es favorable, vamos a poder llegar a las conclusiones parciales, que lo que veíamos en la actividad pasada era que una vez que una hipótesis se acepta, esta, se repite,
se generaliza, se automatiza y se implementa. Por lo tanto, es la conclusión general. Y aquí, como lo menciona el autor, a partir de lo concluido se recomienda la propuesta de la solución al problema. Quiere decir que en este momento, dentro de nuestro tema elaboración de hipótesis, ya hicimos nuestra hipótesis, la nombramos, hicimos todos nuestros pasos requeridos en el cronograma y aquí afortunadamente después de la recolección de datos ya tenemos una solución y por lo tanto estamos comprobando nuestra hipótesis como positiva. Antes de cerrar esta participación y esta presentación, bueno, quisiera nada más concluir con que de forma muy personal, lo que yo he logrado capturar de todos estos conocimientos es que la hipótesis lo que plasma de una manera es lo que ya estamos infiriendo sobre un problema, pero además lo estamos tratando de comprobar. Es la forma metódica de dar respuesta congruente a una pregunta que no ha sido resuelta. A través de la elaboración de la hipótesis y siguiendo su metodología, podemos comprobar positiva o negativamente la idea que teníamos sobre ese problema en cuestión. Agradeciendo mucho su tiempo y la atención de todos. Repito, mi nombre es Carlos Núñez para la clase de habilidades profesionales y bienestar. Esta ha sido mi participación en esta actividad. Muchas gracias.